Esto es Ándale, para que sepas. Un programa feminista hecho para todas y todos, que difunde los derechos sexuales y reproductivos. Podrás encontrar información, la opinión de expertas y expertos, todo sobre tus derechos y cómo exigirlos. Acompáñanos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Lunes, inicio de semana. Es un gusto poder saludarlas y saludarlos e invitarlas e invitarlos a que nos sintonicen durante la siguiente media hora, ya que el día de hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Para esto tenemos invitada especial de la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango, así como la participación de mis compañeras Ale y Alexa. Mi nombre es Azori Domínguez y de esta manera comenzamos. Antes de empezar de lleno con el tema principal del programa, las y los invito a la sección de Coge Conciencia con la licenciada Julieta Hernández Camargo, nuestra fundadora de la principal asociación de la defensa contra la violencia hacia las mujeres. Hola, ¿qué tal? Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en honor de las hermanas Mirabal, las mariposas, activistas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el dictador Leónidas Trujillo. En 1999, la ONU oficializó esta fecha como el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, y esto tiene como objetivo visibilizar, denunciar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluyendo violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia digital, violencia política, violencia obstétrica y desde luego los feminicidios. Además, este día se pretende promover políticas públicas, protección y justicia para las mujeres y niñas. Para visibilizar la violencia en Durango, basta decir que tenemos desde 2018 una alerta de violencia de género en 16 municipios, principalmente por violencia sexual y familiar y asesinatos de mujeres. ¿Qué ha pasado en 2025? Tenemos que reconocer que los asesinatos de mujeres han disminuido, mientras que en 2024 contabilizamos 20, hasta este día van 11, y de los cuales solo falta castigar al que en un ritual asesinó a Marcela con veneno de sapo. Por otra parte, en los datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se reporta de enero a octubre 215 violaciones sexuales, lo que equivale a 21.5 por mes. 4.171 abusos sexuales, 41.7 por mes, más de uno diario. Acoso sexual, 78 denuncias, hostigamiento 12. Y un dato preocupante es que hay 204 clasificados, dice la información, como otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual. No se mencionan cuáles son. Es importante destacar que en cuanto a la violencia familiar, se han denunciado 4.207 casos, que aunque cabe resaltar, el Instituto de la Mujer informa que son 4.714. De ellos los llaman como atenciones de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Es importante mencionar que a partir de este 25 inician los 16 días de activismo contra la violencia
Estos días de activismo concluyen el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nosotras vamos a participar con activismo público y a través de redes sociales, lo cual le daremos a conocer en el próximo programa. Gracias, las espero y los espero el próximo lunes. Agradecemos a nuestros patrocinadores, al Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango y Fondo Semillas. Recuerda que este programa es grabado por alumnas y egresadas del instituto. Pues bien, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, pero para esto nuestra compañera Alexa nos platicará cómo fue que se fundó el 25N o bien el 25 Día Naranja. Gracias, Aso. Pues para dar inicio con esta historia tenemos que conocer a las hermanas Maribal, también conocidas como las mariposas. 3 mujeres dominicanas, estudiosas, valientes, activistas, que tuvieron un papel importante contra la oposición al régimen de Rafael Leónidas Trujillo, un dictador en República Dominicana quien gobernó de 1931 a 1961, una dictadura violenta, llena de opresión y de un control absoluto. Estas mujeres, Patria, Minerva y María Teresa, son las que impulsan la oposición al régimen de Leónidas Trujillo. Minerva es quien inicia la lucha con la oposición de Leónidas Trujillo. Ella estudia Derecho, egresa de la carrera, pero como manifiesta su oposición a los ideales de Trujillo, se le impide ejercer. Y entonces empiezan a vivir una época de violencia, de hostigamiento, de acoso, pues ellas levantan la voz y manifiestan no estar de acuerdo con todo este régimen y esta dictadura, lo que las pone en la mira de Leónidas Trujillo, quien en muchas ocasiones las encarceló y las golpeó para evitar que ellas continuaran con su lucha. Minerva se casa entonces con un abogado y político que compartía los mismos ideales que ella y fundan una organización clandestina que se llama 14 de junio, impulsada y liderada por ella y sus hermanas para crear un plan de ataque contra Leónidas Trujillo. Como les comentaba en un principio, ellas son constantemente encarceladas. Sin embargo, Leónidas tenía la presión de la gente aquí, porque ellas habían levantado la voz y tenían todo el apoyo de la gente. Esto hace que a él no le quede otra opción más que liberarlas. Sin embargo, estos encarcelamientos eran constantes. Una ocasión, un 25 de noviembre, ellas van saliendo de la prisión, luego de haber visitado a sus esposos que estaban prisioneros por Leónidas Trujillo, y son interceptadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, junto a su chofer Rufino de la Cruz. Ellas son secuestradas, golpeadas brutalmente y asfixiadas hasta la muerte. Luego de este hecho tan violento, tan indignante, las suben a su coche y las avientan a la barranca para simular que todo fue un accidente automovilístico. Sin embargo, la gente no creyó esta versión y todo lo contrario conmovió al país e hizo que la indignación popular se encendiera a tal grado que su muerte fue un punto clave en la derrota de Trujillo un año más tarde. Su historia es símbolo de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tal es así que en el año 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Colombia, se propone promulgar el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sin embargo, es hasta 1999 cuando la ONU lo declara oficial. Y es así como conmemoramos este día y los días 25 de cada mes, que es el Día Naranja. Este color representa un futuro brillante, optimista y libre de violencia para todas las niñas, adolescentes y mujeres. Y aquí me lleva a hablar sobre un punto muy importante en la evolución del movimiento feminista. En realidad es muy corto el tiempo para hablar de cada detalle importante de la historia, pero si en casa tienen la oportunidad de buscar la historia completa e indagar más allá, por supuesto que se les extiende la invitación para que lo hagan. Y hablamos entonces de este punto que les menciono, sobre pasar de la resiliencia a la visibilidad pública. En la actualidad, las mujeres
ya no tienen que esconderse o crear organizaciones secretas para crear planes y exigir sus derechos. Hoy las mujeres protestan, toman espacios públicos y medios digitales para alzar la voz. Un espacio que nuestras ancestras que han luchado y han estudiado nos han abierto el camino para que las mujeres hoy en día podamos seguir con la lucha. Que claro que lo hemos reiterado en muchas ocasiones, es una lucha constante, pero no está de más dar el mérito y el reconocimiento que merece este punto en la evolución del movimiento. Fíjate, Alexia, que acabas de tocar un tema muy importante que es visibilizar todos los tipos de violencia. Y como se pueden dar cuenta, el 25N ya varias personas lo reconocen y portan una prenda de color naranja alusivo a que están a favor de que se visibilice todos los tipos de violencia. Ahora nuestra compañera Ale Bermúdez nos platicará de los tipos de violencia desde tiempos ancestros hacia la actualidad. Primero, resaltar el dato que menciona Alexa, reconocido en la ONU este día en 1999, realmente está fresquecito, 25 años, cuando esto nos refleja que verdaderamente las mujeres hemos vivido toda una eternidad inmersas en este asunto de violencia, ¿no? Entonces, bueno, quería como resaltar el punto porque realmente 25 años es un tiempo bien corto, ¿no? Bueno, pues decir que la violencia la quiero enmarcar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, meramente en el marco legislativo, donde ahí se reconocen 6 tipos básicos de violencia. Y bueno, el primero más reconocido, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica y una agregada ahí que me parece bien importante, la violencia hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde acá en Ándale para que sepas hemos hecho mucho hincapié en el respeto y la visibilización de estos. Y bueno, ¿a qué nos lleva enmarcar la violencia en estos 6 tipos? Nos lleva a revisar estadísticas oficiales por el INEGI, por Endire, que el último corte que hace en 2021 nos dice que un estudio hecho a mujeres de 15 años y más en todo el país demuestran que más del 70% ha experimentado algún tipo de violencia, ya sea económica, sexual, patrimonial, física, psicológica. ¿Y cuál creen que está en la cabeza? Yo no lo hubiera podido creer. Bueno, sí, pero la que estaba como en el segundo peldaño. La violencia psicológica con más del 50% de mujeres que la han experimentado, pero luego yo hubiera creído que enseguida estaba como la física o la patrimonial. No, la violencia sexual con el 49%, ni siquiera mucha diferencia de la violencia psicológica. Ya después la física con el 34%, la patrimonial y la económica ya enseguida, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las entidades federativas que más reflejan estos datos? Obviamente, por tema de número de habitantes, pues la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. Y con menos incidencia, pues Tamaulipas y Zacatecas. ¿Y dónde está Durango? Durango anda por ahí en la media, entre el 60 y el 64% de incidencia en este tipo de asuntos. Así es que, así como que muy abajito, la verdad es que no estamos, ¿verdad? ¿Qué es importante para erradicar la violencia? Y con esto voy a cerrar mi participación. Bueno, obviamente los protocolos de respuesta ante este tipo de asuntos y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir no solamente legislar, sino actuar y prevenir. Lamentablemente, aquí en Durango nos hemos quedado cortos porque, bueno, adelanto un poquito el tema. Como sabemos, desde el 2018 nos encontramos en alerta de género, entonces esto nos habla de que los protocolos y las políticas públicas aún no están trabajadas de manera suficiente para erradicar esta situación. Fíjate
Fíjate, Ale, que acabas de decir algo muy importante, cómo ha aumentado la violencia y desgraciadamente no es que en Durango no pase, simplemente en Durango el censo de población es tan pequeño que nunca vamos a poder estar en un primer lugar a comparación de otras ciudades que el censo es grandísimo. Pero en redes sociales hicimos una encuesta para preguntarles si saben qué es el violentómetro digital. Quedó empate, 50 y 50. ¿Por qué quedó, según yo? Porque el violentómetro ya lo conocemos, que es la violencia que existe mayormente o regularmente en las parejas, pero también existe la violencia digital, que hoy en día está presente en todos los aspectos. ¿Y por qué hoy en día la violencia digital? Porque todas las personas tenemos acceso a un smartphone, a redes sociales y obviamente tenemos más factibilidad de saber qué hace la otra persona. Para esta encuesta, el violentómetro empieza desde el acoso digital, que muchas veces uno como mujer y en su mayoría las adolescentes se dejan guiar por los likes. Pero ¿qué pasa cuando el like excede las notificaciones por parte de un hombre? Eso es acoso. Y más cuando lo hace una persona del sexo masculino que fue tu pareja o bien que quiere ser tu pareja y tú no lo aceptas como tal. Eso, aunque no parezca, es violencia. Y muchas personas no lo sabemos y lo normalizamos porque dices, bueno, pues es un like. ¿Qué puede pasar con un like? Pues pueden pasar demasiadas cosas, porque ahorita con la inteligencia artificial en la actualidad pueden robar tus datos personales, así como las fotos que tú publicas en tus redes sociales y hacer mal uso de estas mismas imágenes, cambiando la forma de tu cara, agregándola a otro cuerpo. Y esto también es delito. Bueno, yo creo que este asunto nos deja un mensaje muy importante, ¿no? Hay que blindar y tener un poquito más de cuidado sobre el tipo de publicaciones que se realizan. Pienso que es un asunto ya como más de exclusividad, como más privacidad, porque al final del día también creo que en ocasiones este desconocimiento de la sensibilidad de nuestros datos y no saber cómo se pueden usar nos pone en una condición muy expuesta que luego nos hace fácilmente ser víctimas no solo de acoso, sino también de una violencia ya totalmente dirigida, porque creo que nos ha faltado decir o definir la violencia como un acto intencionado y dirigido para causarle daño a una persona, en este caso específicamente a una mujer. Así es, en otros programas hemos comentado que como madres y padres de familia tenemos que cuidar cuáles son las redes sociales que más usan nuestras hijas y nuestros hijos. Al igual, nosotras tres, pues somos madres de familia, pero Alexa, que es la más pequeña de nuestro equipo de conductoras del programa, pues si bien no tiene hijas e hijos, puede compartir esta información con sus amigas, con sus familiares, con las mismas compañeras de la escuela, para que también conozcan cuál es el tema de la violencia y que no es nada más porque las madres o padres de familia estemos molestando el decir no subas una foto o no compartas dónde estás o tu ubicación o no compartas datos tan personales como puede ser el simple uso del uniforme de la escuela donde estás. O sea, son cosas tan pequeñas que para la gente que no tiene nada que hacer, que se dedica a delinquir, son datos de suma importancia. Pero para este tema vamos a dar pie a nuestra invitada especial, que es la licenciada Gabriela Díez. Ella es parte del despacho jurídico de Villarreal y Asociados, que ayudan y fomentan la erradicación de la violencia contra la mujer en conjunto con la Asociación de Si Hay Mujeres en Durango. Gaby, bienvenida, hola. Qué gusto que estés con nosotras. Hola, chicas. Compártenos tu opinión como experta. ¿Qué es lo que hacen principalmente en el despacho jurídico de Villarreal y Asociados, pero principalmente en la Asociación Civil de Si Hay Mujeres en Durango? Principalmente vemos el tipo de violencia que ya nos mencionó aquí Ale, que es violencia económica. Principalmente es uno de ellos, de esos motivos por los cuales las mujeres pues vivimos en nuestro momento o viven ahorita en su momento cada una de nosotras. Acompañada de la Asociación de Si Hay Mujeres en Durango, bueno, en el despacho de Villarreal Asociados pues, llevamos todo el tipo de violencia contra las mujeres, tratamos de apoyarlas, de ayudarlas e inclusive canalizarlas a cierto tipo de instituciones
por ejemplo, como el Instituto Estatal de la Mujer, que en lo personal en algún momento de mi vida vi, y son experiencias muy padres porque realmente pues ahí te enseñan a salir adelante, con ayuda psicológica, asesoría legal. En su momento cuando fui yo ahí, pues realmente pues no tenía una carrera. Realmente ahí también me apoyaron para seguir adelante con mis estudios. Fíjate, Gaby, que acabas de tocar también un punto que hace mucha relevancia, porque hay muchas mujeres que sufren violencia y no lo canalizan como violencia, no la reconocen, porque están acostumbradas que dentro del matrimonio o con las parejas, pues esto no pasa o lo normalizan. Entonces, para esto es muy importante pedir asesoría a una instancia que tenga la experiencia y que nos apoye, como tú lo dices. Tú continuaste con tus estudios y aquí el Instituto de Educación y Cultura Alejandría te da las bases para que sigas y continúes preparándote. Una pregunta que yo tengo para aquí nuestra amiga y experta es, ahí en la asociación supongo que el asunto viene en cuestiones de pensiones alimenticias y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el asunto de la violencia patrimonial, que actualmente es algo que es muy severo en contra de las mujeres? Porque vienen los condicionamientos, vienen los chantajes y vienen toda una serie de eventos que a nosotras nos dejan en una condición muy, muy, muy vulnerable, pero también en la violencia vicaria, ¿no? En este asunto donde terminas siendo la culpable o la mala de una historia, en este asunto de manipulación psicológica que algunos padres, sin medir el asunto del daño que hacen a sus hijos o hijas, ejercen violencia contra la mujer. ¿Qué tanto tienen sus usuarias identificados este tipo de hechos y qué tipo de orientaciones les dan ustedes? Cuando empezamos a cuestionar o a preguntar, porque van a una asesoría y al despacho, no saben los tipos de violencia que tú mencionaste hace rato, violencia económica. Por lo regular, todas piensan que la violencia física, los golpes, los empujones, que el mensajito, Oye, que todo ese tipo de cosas. Es que yo les digo en el consultorio, cuando tú llegaste a la violencia física, cuando ya dices, me golpeó, es que ya pasaste por todas las violencias, ya pasaste por la psicológica, por la sexual, por la patrimonial, por la vicaria. Ya cuando llegaste a ese punto es porque ya de veras tienes el camino andado en todas las otras. Como se los comentaba anteriormente, observamos ya sea su asunto, y tratamos de ayudarles por medio de la asociación de 100 mujeres en Durango para que tengan ayuda psicológica. Pues hay muchas que, como les mencionaba, no sabemos. En su momento yo tampoco lo supe. Hasta que después vas pasando, vamos escalando. Es como una escalerita, vas escalando y no sabes en qué punto estás. O no sabes en qué punto de tu vida dices, ¿esto es violencia? Realmente donde siempre pasa este tipo de violencias es en el hogar, con nuestras parejas o exparejas, que son las personas que a lo mejor inconscientemente son las que nos dañan y no lo sabemos hasta que ya después pues vamos a una terapia, leemos un libro, vemos algún video y ahí es cuando dices, no, o sea, yo estuve pasando por eso y nunca me di cuenta, o yo estaba sufriendo eso, o yo estaba pasando por ahí y no, o sea, no lo veíamos, hasta que ya después vas conociendo personas, vas estudiando y ya es cuando tú dices, al final de cuentas, pues no estoy sola, hay más mujeres que están sufriendo lo mismo que yo, pero no lo quieres sacar, no sé si por miedo, tal vez miedo, o también puede ser por la sociedad de que, no, ¿qué van a decir en mi casa? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué sé yo? O sea, por esa razón casi nunca sacamos ese tipo de temas. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que enfrenta una mujer a la hora de visibilizar la violencia? La vergüenza. La vergüenza. Yo creo que eso es algo que hay que tratar de empezar a corregir, de sensibilizar. No es culpa de nadie, digo, en el sentido de señalar a un responsable, a una responsable. Aquí el asunto es saber que no tienes absolutamente nada de qué avergonzarte si estás pasando por una situación de este tipo
y que todo se puede resolver, que no solamente hay instancias, sino asociaciones y personas que te pueden acompañar para que sepas que esto no es normal y no es correcto. Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en YouTube como Si hay mujeres en Durango. Continuamos. ¿Cómo erradicar ahora esta violencia contra las hijas y los hijos que también se ven involucrados cuando la pareja se disuelve? Pero para esto hay que conocer primero cuáles son los tipos de violencia, después cuáles instancias nos pueden apoyar para llegar a un común acuerdo y no ver afectadas a terceras personas. Alexa, ¿tú qué nos recomiendas? Fíjate que ahorita que tocábamos el tema de la violencia digital, el impacto de las redes sociales en la actualidad es muy significativo. Es una herramienta, bueno, más bien es un arma de dos filos, porque como tú lo mencionas, ya incluso hay la necesidad de un violentómetro digital que marque en una escala de menor a mayor cómo se va midiendo la violencia que se genera en redes sociales. Sin embargo, usadas de una manera positiva, han sido una herramienta clave dentro del movimiento. Y es que ahora las redes sociales también se usan para difundir, para crear espacios de acompañamiento, de apoyo, para hacer denuncias ciudadanas. Incluso cuando compartimos esa publicación de la muchacha que desapareció, ya estamos apoyando, ya estamos generando un impacto, ¿no? Entonces, las redes sociales también, si las utilizamos de este lado positivo, pues son muy buenas, nos dan muchas oportunidades y nos amplían el panorama, incluso en el tema de la educación, que es muy importante tocar este tema. Ya no nada más se habla de una educación académica y escolar, sino también de una educación emocional y comunitaria. Ya también las redes sociales son utilizadas para difundir qué hacer, cómo lo podemos hacer, a dónde acudir y quiénes nos pueden acompañar durante todo el proceso. Y justamente eso es lo que hacemos en este espacio de Ándale para que sepas, compartir con todas y todos los que nos ven información importante cada semana, tal y como lo hacemos también en redes sociales, en pequeños videos en los cuales hablamos de temas muy importantes que dejan la semillita sembrada en aquella persona que lo necesite, ¿no? Es muy importante también dar este reconocimiento de las redes sociales, de la educación. El tema de la sororidad entre mujeres también se da mucho a través de las redes sociales. Ya se forman redes de apoyo y ya sabes que aunque no conozcas a la otra persona, existe un apoyo que puedes obtener a través de estos vínculos que generas con todas y todos los que aparecen en redes sociales. Alexa, ¿qué es lo que te deja el 25N como reflexión? Bueno, pues es un día sobre todo de mucha conmemoración, ¿no? En un principio contábamos la historia de cómo surge este día y nos hace voltear atrás y poder reflexionar todo el avance que ha venido de generaciones en generaciones, años de luchas, muchos acontecimientos que hoy nos permiten estar aquí sentadas ante una cámara para mostrarle a todas las personas que nos escuchan un poco de todos los avances que hemos tenido como sociedad y claro que nos faltan mucho por recorrer, pero creo que vamos por un buen camino, ¿no? Gaby, ya casi para despedirnos. Bueno, lo que les puedo yo decir es que no estamos solas. Hay instituciones, está el despacho que cuenta con asesoría jurídica, la Asociación de Si hay mujeres en Durango, donde nos pueden apoyar a seguir adelante, a que denunciemos, a que sepamos que no estamos solas ni hoy ni nunca. También hay instancias, instituciones en las cuales nos pueden apoyar para nosotros podernos empoderar, sacar ahí nuestra mesita, empezar a generar nosotros en lo económico para realmente saltarnos ese tipo de violencia, el cual una nos ata a las personas con las que estamos, que es la violencia económica. Ale, ya casi para despedirnos. Pues solamente decirle al público televidente, especialmente a las mujeres, que la violencia no es normal. Y este es el principal reto que tenemos no solo como mujeres, sino como sociedad.
Así es, Ale. Pues ya casi para finalizar, recordarles las instancias de apoyo, como es el Instituto Estatal de la Mujer, donde se pueden dar capacitaciones, como ya lo comentó Gaby. También existen instituciones legales donde ustedes pueden ir a presentar la denuncia de manera formal, como es la Fiscalía General del Estado de Durango. De ahí, cuando son temas de violencia contra la mujer, se canalizan al Centro de Justicia para la Mujer, como ya lo mencionó también nuestra invitada del día de hoy, el Despacho Jurídico de Villarreal y Asociados, que trabaja en conjunto con la Asociación Civil de CIE Mujeres en Durango. Por parte mía y de mis compañeras, les agradezco que nos hayan acompañado en el programa del día de hoy. Mi nombre es Azori Domínguez. Hasta la próxima.